a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te alabamos, Señor, te exaltamos, Señor. Te damos alabanza, te damos gloria, Señor. A ti sea toda exaltación, Señor. Toda adoración sea para ti, Señor. Porque solo tú eres digno y solo tú eres santo, Señor. Créame un corazón sincero que ame tu verdad, que ame adorarte y buscar tu santo nombre, Señor. Que no ame, Señor, agradarte, Señor, y servirte, Señor. Que esto no sea una carga, Señor, sino que sea una adoración, Señor, para ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor mío. Un mover poderoso de tu Espíritu, Señor mío. Amada iglesia, el Señor les bendiga, amén, todos están contentos. Aleluya, gloria al Señor, gracias al Señor que nos permite estar reunidos una vez más. Aleluya, vamos a alabar al Señor un momento, hermano, gloria al Señor. Y vamos a seguir con el orden del servicio, amén, gloria al Señor. Prepare su corazón, prepare su mente para recibir la palabra, amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, les pueden ir tomando su asiento, un grupo de la masa puede ir tomando su lugar de igual manera. Hacen ayuda a poner los abanicos en el nivel 1, por favor. ¿Cómo estamos? Alegra verlos, amén, en día de estudio. Dios bendiga a las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Espero que, amén, reciba mucha enseñanza en su espíritu en este día, amén. Gloria a Dios. Oremos por los que no son aquí presentes. Hermana Giovanna, Lourdes, salieron de viaje, nuestra hermana Ana, amén. Así que oremos para que el Señor, ¿verdad?, los traiga con bien, amén. Pasen un lindo tiempo con su familia. Nuestra hermana Concepción, que no está aquí, su mamá acaba de salir del hospital, gracias a Dios salió del hospital, amén, pero la está atendiendo en casa, amén, pero estamos orando por la salud de la mamá de nuestra hermana Concepción, amén, para que ella quede completamente sana, amén, en el nombre de Jesús. Y por el resto que no están aquí, ¿verdad?, también el Señor, ¿verdad?, les fortalezca. Si nos están viendo ahorita a través de las redes sociales, los hermanos de Dinastía que no están presentes, Dios les bendiga. Amén, gracias al Señor Jesús. No se les olvide, amén, poner allí presente para que la hermana Lorena sepa, amén, que se estuvieron para el estudio. Gloria a Dios. Dios bendiga al varón que nos está visitando. Ha quedado un fuerte aplauso al varón. Bienvenido a la ciudad pentecostal, descansa de Dios en familia en el Señor. Amén. Los miércoles es días de estudios, días de instituto. Amén. Así que espero que aprendan mucho con nosotros. Amén. Y que se sienta bien recibido. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ¿cuántos hicieron su tarea? Nomás una. ¿Cuál era la tarea? Tenía que leer toda una epístola completa. Amén. Ustedes podían escoger la que ustedes quisieran.
amén, pero tenían que leer toda una epístola, fuera Gálatas, fuera Filipenses, amén. Los astutos, los que se pusieron truchas, cogieron Judas, seguro. Amén, nomás un capítulo, amén, gloria a Dios, amén, pero tenían que leer toda una epístola en un mismo día, amén, leer toda una epístola en un mismo día, amén, y escribir, ¿verdad? Lo que ustedes captaron del sentir, ¿verdad?, del autor a través de esa carta. Amén. Pregunto, ¿quién hizo eso? Amén. Hermana Lorena, hermana Yesenia, hermana Dulce. Amén. Si les pido que participen, ¿lo pueden hacer rápido? Amén. Bueno, vamos a darle primero a la hermana Yesenia. Amén. A ver, ¿quién más levantó la mano? Hermana Lorena y hermana Dulce. Antonio, ¿por qué no me haces un favor? A ver, porque no se escucha mucho. A ver, pásales el micrófono, ¿no? Que lo repita la hermana, porque no se escuchó. Venga la hermana Lorena y después con Dulce. Sí, yo lo escuché. Buenas tardes, hermanos. Yo estudié, leí la primera carta de Juan. En esta carta, el apóstol Juan nos recuerda tres verdades fundamentales, que es Dios es luz, Dios es amor y Jesús es vida. En el primer capítulo nos enseña la comunión con Dios y la importancia de caminar en la luz. Nos encontramos que Jesús es nuestro abogado ante el Padre y que solo pagó por nuestros pecados, que no solo pagó por nuestros pecados, sino restauró nuestra relación con Dios. En este libro está la gran promesa que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 3, el apóstol Juan nos lleva a comprender nuestra identidad en Cristo y nos dice que nuestra identidad nos separa del mundo y nos llama a vivir de acuerdo a nuestra identidad como hijos de Dios. En el capítulo 4, el apóstol Juan nos advierte sobre la importancia del discernimiento espiritual y nos enseña que el amor perfecto de Dios no solo nos transforma, sino que también nos da poder para amar a los demás. Y en el último capítulo, el 5, nos enseña la fe en Jesús como en Cristo y nos dice que el verdadero amor a Dios, al obedecer sus mandamientos, nos muestra nuestra fe, que es la clave para vencer al mundo. Bendiga a nuestra hermana Lorena. Amén. Buen trabajo, fuerte el aplauso. No soy AI, ¿verdad? No soy AI, ¿verdad? No sabe qué. Inteligencia artificial. El hecho de que no sabe qué es eso significa que no lo uso. Buen trabajo, hermana. A ver, nuestra hermana Dulce.
Yo leí uno bien cortito, Primera de Pedro. El tema nomás es de mantenernos firmes, santos y llenos de esperanza. Gloria a Dios, amén. Amén. ¿Uno más o son todos? Ok, gloria a Dios. Pregunto, ¿es la primera vez que han leído toda una epístola en un solo día? Amén. Porque yo sé que la costumbre es, ¿verdad? Leemos un capítulo, dos, ¿verdad? Y la terminamos, ¿verdad? Con días. Pregunto de todos los que participaron, ¿es la primera vez, ¿verdad? Que leen una epístola en todo un día? Bueno, sin pena. Amén, ¿no? ¿Sí? Ok. La pregunta es, hice la pregunta, amén. No tiene nada de malo, hermano, ¿verdad? Tomarse su tiempo en leerlas. Amén, pero quise hacer la pregunta porque como les dije ayer, las epístolas son cartas, ¿verdad? Y cuando usted escribe una carta a alguien, ya no se hace, ¿verdad? Pero antes, cuando usted escribe una carta, usted no quería que esa persona leyera un pedacito un día, luego otro pedacito otro día, ¿verdad? Sino que usted esperaba que leyera toda la carta ese mismo día, aunque fuera larga, ¿amén? Usted esperaba que usted la escribiera con la intención de que se leyera en un solo día, ¿verdad? Quise hacer esta pregunta porque quería saber, para las personas que es la primera vez que leen toda una epístola en un solo día, si sintieron una diferencia, ¿amén? En este caso, pues no aplicarías tú, si tienes una diferencia entre leer toda una carta, amén, en unos cuantos minutos o horas, lo que te haya tomado, ¿verdad? A diferencia de tomarte tu tiempo y leerla en partes por días. ¿Sí? ¿Entiendes? La cosa es, hermano, que cuando lo haces así, es más fácil memorizarte el contexto. Porque lo acostumbrado es, ¿verdad? Por ejemplo, tú vas a leer Romanos, 16 capítulos, ¿verdad? Vas a leer Romanos, 16 capítulos, tú dices, bueno, leo 4 capítulos, amén, el día de hoy, y mañana leo otros 4 capítulos, luego el siguiente día otros 4 capítulos, de aquí que llegas al capítulo, digamos, 12, ya muy probable se te olvidó lo que viste en el capítulo 1 y el capítulo 2, y ya corres el riesgo de perder el contexto, hermano. Amén. Corres el riesgo de perder el contexto porque muchas veces lo que pasa en las epístolas, hermano, como fueron escritas con el propósito de leerse completas, amén, el capítulo 16 o 15 te puede volver a hacer referencia al capítulo 1 o el capítulo 2. Amén. Y si a ti ya se te olvidó el capítulo 1 o el capítulo 2, no vas a tener ni idea de esto y vas a sacar de contexto lo que leíste en el capítulo 15 o capítulo 16, ¿entendió? Amén. Por eso es verdad bueno hacerse de este hábito, hermano, amén, de tratar, verdad, de leer las epístolas, amén, completamente. Yo sé que unas son más difíciles que otras en hacer esto, amén, pero tomarse el menos tiempo posible, amén. Si es muy larga, por ejemplo, Romanos son 16 capítulos, y si te hace muy difícil leer 16 capítulos en un día, amén, divídela en dos, amén, divídela en dos, de 8 capítulos un día, 8 capítulos otro día. Bueno, 8 capítulos en un día son una hora, amén, 4 capítulos tardan como 20 a media hora, dependiendo usted cómo lee. Yo cuando leo estudio, yo no nomás leo. Yo cuando leo estudio, medito, o sea, a mí a veces hasta 2 capítulos me tarda 20 minutos, hermano. Porque yo no nomás estoy leyendo, estoy meditando y estoy estudiando. A mí uso concordancia. A mí si usted tiene una Biblia con referencias, muy probable cuando está leyendo le tiene una referencia y yo busco esas referencias. Amén, gloria al Señor. Así que, dependiendo usted cómo lea, amén, pero sí, 8 capítulos se lo puede aventar en una hora, hermano. Si usted se pone a pensar, a muchos de nosotros una hora se nos va fácil en el Facebook, se nos va fácil en el YouTube, se nos va fácil en Netflix. Además, algunos de ustedes se avientan hasta 2-3 horas de Netflix. Así que en sí una hora realmente no es mucho. Pero nosotros a la hora de leer pensamos que hay una hora. Pero miren cómo somos como seres humanos. Una hora leyendo, ay, eso es mucho. Y nunca dices, 3 horas para ver los Avengers. Que en la película de Avengers son como 3 horas, hermano. A ver, son de las películas más largas, o Avatar. Y tú nunca dices, ¿verdad? Ay, 3 horas para ver esa película en el cine. Ya ahorita casi todas las películas en el cine ya son 2 horas o más, hermano.
No sé si a usted le tocó ver tiempo atrás, ¿verdad? Una película, amén, de 1 hora, y una película bien larga en el cine, hermano. Y ahora no, hermano, ahorita ya todas las películas mínimo son de 2 horas. Pero tú nunca vas al cine y dices, ay, 2 horas en el cine, qué flojera. No, hermano, tú vas con expectativa, con tus palomitas, con tu soda, bien emocionado, y estás esperando, ¿verdad?, que van a ser 2 horas. Y la hora de leer la Biblia, hay 1 hora. Eso es mucho. ¿Cómo que? Amén. No lo es simplemente perspectiva, hermano. Amén. Eso es todo. Amén. Pero yo les recomiendo, ¿verdad?, que esto que hicimos como tarea, amén, que usted trate de comenzar a aplicarlo en su lectura bíblica. Amén. Si usted puede leer toda una epístola en un solo día, hágalo. Amén. O si le es muy difícil porque es una epístola larga, pues trate de leerlo en los menos días posible, por ejemplo en 2 días. Amén. Y así, ¿verdad?, usted pueda mantener lo mejor posible en su mente el contexto de lo que usted está leyendo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, continuamos con el Instituto Legado de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre mío, te doy gracias por la bendición que nos da de estar aquí en tu casa de oración para estudiar tus sagradas escrituras. Te pido que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para poder estudiar tu palabra, entender tu palabra, Señor, para que dogmas en nosotros, Padre mío, doctrinas falsas en nosotros que tal vez nos fueran impartidas en tiempo atrás, Padre mío, no nos impidan en recibir nueva revelación, Señor, y seguir creciendo en tu palabra, Señor. Y dame a mí gracia para poder hablar y que mis palabras edifiquen a tu pueblo y den alabanza a tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermano, ¿listos para apuntar? Como usted sabe, estamos en el manual del líder nivel 2. Amén. Apunte, manual del líder nivel 2. Para las personas que nos están acompañando, miércoles son días de instituto, días de estudio. Amén. Así que no es un culto regular. Amén. Los miércoles aprendemos, estudiamos y tomamos notas. Manual del líder nivel 2. Por debajo ponga bloque 2, ahora iniciamos el bloque 2, hermano, ya terminamos el bloque 1. Recuerden que cada bloque tiene 4 lecciones, así que este bloque va a tener 4 lecciones de igual manera. Bloque 2, este bloque es titulado Doctrina Fundamental. Doctrina Fundamental. Las 4 lecciones que vamos a estudiar en el bloque 2 van a tener que ver con doctrina fundamental. Doctrina que se supone que todo cristiano debería estar bien afirmado en, por eso es doctrina fundamental. Y por debajo de ello ponga lección 5, ya estamos en la lección 5. Lección 5, y la lección 5 es titulada Teología propia y la unicidad de Dios. Teología propia. Teología propia. Teología propia implica el estudio de Dios, hermano, el estudio de la deidad, es lo que significa teología propia. Teología propia. Y la unicidad de Dios. Y la unicidad de Dios. Antes que se me olvide, el domingo miré que pusieron esa mesita. ¿Allí quién puso esa mesita? Concepción. Concepción, Dios bendiga, hermana Concepción. Quedó muy bonita, muchas gracias. Gloria a Dios. Amén, qué bueno. Gloria a Dios. Dije, no supe quién fue quien lo hizo, pero dije, qué buena idea. Así ya no ponemos café en la alfombra, sino que ya. Yo la puse aquí. Dios bendiga a la hermana Concepción, amén, por pensar, amén, en uno y poner la mesita, amén, quedó muy bien. Gloria a Dios. Ok, lección 5, teología propia y la unicidad de Dios. ¿Lo apuntaron? Ok, el gran misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Digan conmigo, Dios fue manifestado en carne. Ok, si no sabe qué texto es ese, es 1 Timoteo, amén, 3:16. Amén.
El gran misterio de la piedad, hermano. Piedad, en griego la palabra que se usa aquí, el gran misterio de la piedad, amén. Que usted puede ir a 1 Timoteo 3:16, ahí lo va a ver, esa frase, misterio de la piedad. En griego, piedad significa el esquema del evangelio. Digan conmigo, esquema. El esquema del evangelio, o la estructura del evangelio. El esquema del evangelio y la estructura del evangelio está basado en esto, hermano. Que Dios se hizo hombre. ¿Okay? Ese es el esquema del evangelio. Amén. La estructura, no hubiera evangelio si Dios no hubiera humanado. ¿Ok? El fundamento del evangelio, el esquema del evangelio, la estructura del evangelio es que Dios se hizo hombre. ¿Ok? Dios se manifestó en carne, como lo escribió el apóstol Pablo. Amén. Allí él habla del gran misterio de la piedad. Es un misterio, amén, revelado en el Nuevo Testamento, gloria sea el Señor, de que Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne, amén, y él allí pone, Dios fue manifestado en carne, ¿ok? Ahora, cuando usted lee este texto, recuerde, hermano, se lo he dicho, ¿verdad?, muchas veces, pero lo vuelvo a repetir porque es muy importante que usted tenga esto en mente, amén. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que recordarse que este es un libro judío, diga conmigo judío. Este no es un libro mexicano, esto no es un libro americano, este no es un libro salvadoreño, guatemalteco, brasileño, amén, chino, japonés, no lo es. Es un libro judío. Por lo tanto, cuando usted lee la Biblia, lo tiene que leer con perspectiva judaica, hermano. ¿Ok? So, cuando Pablo era mexicano o judío. Judío. So, cuando usted lee esto de Pablo, quien era judío, lo tiene que entender como un judío maestro de la ley. Amén. Para él implicaba esto. ¿Ok? Pablo era judío maestro de la ley. ¿Ok? Cuando él, como judío, escribe, Dios fue manifestado en carne. Amén. Con perspectiva judaica. Para Pablo, el judío, ¿quién era Dios? Para los judíos, ¿quién era Dios? Yahweh. ¿Ok? Queda claro eso, ¿verdad? Los judíos no creen en una trinidad, hermano, ellos nunca han creído en eso. ¿Ok? Para los judíos solamente hay un Dios. ¿Ok? Solamente hay un Dios para los judíos. Para un judío, el único Dios verdadero es Jehová. ¿Ok? Es Yahweh. Para un judío, hermano. Para un judío, el único Dios verdadero es Jehová. Es Yahweh. Ahora, cuando Pablo el judío escribe, Dios fue manifestado en carne, como judío, ¿qué cree que te está diciendo? Te está diciendo que Yahweh, Jehová, el único Dios en el cual él cree, porque él es judío. ¿Ok? El único Dios en el cual él cree, se hizo carne, humanó. ¿Ok? Entonces, para Pablo, ¿quién es Jesús? Yahweh hecho carne. ¿Ok? Para Pablo, el Hijo de Dios no es una segunda persona en la Trinidad. Para Pablo, el Hijo de Dios es Yahweh mismo hecho hombre. ¿Ok? Noten el texto, hermano, y pongan mucha atención porque terminología es muy importante en estos conceptos doctrinales, hermano. Noten que Pablo no es... Si Pablo fuese trinitario, en 1 Timoteo 3:16, Pablo tuvo que haber dicho, y la segunda persona de la Trinidad humanó. Eso es lo que tuvo que haber dicho. O la segunda persona de la Trinidad se hizo carne. Eso es lo que él tuvo que haber dicho. Pero Pablo no escribió eso. Pablo no dijo eso. ¿Qué dijo Pablo? Dios fue manifestado en carne, hermano. Eso fue lo que dijo Pablo y es lo que tú tienes que leer, hermano, y entender. Amén. Que si para Pablo, el gran apóstol de los gentiles, el Hijo de Dios no es una segunda persona, hermano, en un grupo, amén, de deidades, amén, sino que para Pablo, el Hijo de Dios es literalmente Yahweh, el Todopoderoso, hecho hombre, amén. Entonces, para nosotros, Jesús debe de ser esa misma persona. Y no alguien distinto o diferente, hermano. Para nosotros Jesús no debe de ser una segunda persona en una Trinidad. Para nosotros Jesús debe de ser el único Dios verdadero hecho hombre. Amén.
hecho hombre en carne, es conocido como el Hijo. ¿Ok? Porque todo nacido de mujeres, ¿qué? Todo nacido de mujeres, ¿qué? Hijo. ¿Ustedes son hijos? ¿Por qué? Porque son nacidos de qué? De mujer. Toda persona nacida de mujer es un qué? Un hijo. Amén. Y Dios se manifestó en carne. Amén. A través del vientre de María. ¿Ok? Usó a esta sierva. Amén. Que muy para era una jovencita de 15 años. En aquellos tiempos se casaron a una edad muy temprana, hermano. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre ella. Amén. Usó su vientre. Amén. A Dios le plació utilizarla porque era una mujer judía. Diga conmigo, judía. No era católica, no era romana. No era católica, no era romana. Era judía y practicaba judaísmo. No practicaba catolicismo, no era romana y no conocía lo que era la Trinidad. Si usted le dijera a Jesús, yo soy católico, Jesús le va a decir, ¿qué es eso? Si usted le dijera a Pablo, yo soy católico, a Pero Pablo le diría, ¿qué es eso? Porque esos términos no existían en aquellos tiempos. Esa religión no existía en aquellos tiempos, hermano. Ellos eran judíos, practicantes de judaísmo. ¿Ok? Así que ella era una sierva judía que creía que Dios era solamente uno. ¿Ok? Que era solamente uno. Y cuando el ángel le dice, María, el santo ser que va a nacer a través de ti se va a llamar Emmanuel. Hermano. ¿Sabe usted lo que ella está entendiendo como judía? ¿Pueden captar lo sobrenatural de esta historia, hermano? Ella como judía, al escuchar al ángel decirle, el santo ser que va a nacer, dice, es Emmanuel. Santo Dios. El Dios que mis ancestros han adorado por siglos y siglos, el Dios que nos reveló a Abraham, el Dios que nos reveló a Abraham, Moisés. ¿Estás diciendo que va a venir a mi vientre y se va a manifestar en carne? ¿Cómo es esto posible? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero le doy a entender esto, hermano, porque quiero que entienda como judía, hermano, qué es lo que María estaba escuchando. Amén. Ella estaba escuchando que el Dios que se le reveló a su padre Abraham, el Dios que se le reveló a su patriarca Moisés, el Dios que habló al pueblo de Israel en el monte Sinaí, donde tronó, donde descendió una nube y cubrió todo el monte. De repente el ángel le está diciendo a una muchacha de 15 años, oye, ese Dios va a venir a tu vientre. Ay, ay, ay. ¿Qué cosas son estas, hermano? Es para temblar. Y más, sin embargo, ella dice que se haga con tu sierva como Dios quiere. Qué tremendo, ¿no? Pero ¿por qué Dios utiliza a María? ¿Porque era una diosa? No. Porque era una mujer, una sierva que temía a Dios y se sujetaba a la palabra de Dios. No porque era una diosa. María no es una diosa ni intercedora de nadie, hermano, así como no lo es Pablo, ni Pedro, ni Juan. Una mujer como hermana Coro, una mujer como hermana Lorena, una mujer, hermano, simplemente una mujer, pero temerosa de Dios. Temerosa de Dios, que obedecía la palabra. Amén. Y por eso Dios la usó, así como Dios usa a cualquiera que le teme y que le cree. Cualquiera. Amén. Y nomás, a mí se me hace tan ilógico, hermano, cuando la gente, ¿cómo se dice la palabra? Deifica, ¿así se dice? Se lo dije bien, deifica, pero a ciertos personajes bíblicos nomás porque Dios los usó. Le digo, mira, es tan tonto lo que tú estás haciendo, te lo voy a explicar. A mí Dios no solo para hacer milagros por su gracia y misericordia. ¿Ok? Dios no solo para hacer milagros. Tú dices que ellos interceden por ti, por la manera como Dios los usa y usa su imagen. Ok, tómame una foto, ponla en tu casa y arrodíllate y adórame. Ay, no, eso es raro. ¡Aló! Pues claro que es raro.
Porque no deberías de hacerlo. Entonces, ¿por qué lo haces con Pedro? ¿Por qué lo haces con Juan? ¿Por qué lo haces con María? ¿Entienden lo raro que es esto? Es raro. Porque no debería de... Ni los ángeles aceptan, hermano. Dice que los ángeles son seres mucho más poderosos que los seres humanos. Los ángeles ante nuestros ojos son como dioses, hermano. ¿Ok? Con D minúsculo. Pero ante nuestros ojos, ¿sí? Si un ángel se te manifiesta, hermano, tú vas a caer al piso. Así de poderosos son. ¿Sí? Cuando estos seres se manifiestan, a veces la tierra tiembla de su presencia, hermano, tan poderosos que son. Se han leído la Biblia, ¿verdad? Cuando Juan vio al ángel caer postrado, hermano. Levántate, a mí no me adores, ni ellos aceptan adoración, hermano. Porque el único que debe de ser adorado es Dios. ¿Y saben quién se aceptó adoración? Fue Jesús. Jesús se aceptó ser adorado. ¿Saben qué te estaba diciendo eso? Que él no era cualquier hombre. No era cualquier profeta, sino que era Dios hecho carne. Por eso es que Él se aceptó adoración. Ahora volviendo al tema de María. Amén. María era siempre una mujer, un ser humano que Dios usó así como Pedro, así como Juan, y así como sigue son los seres humanos en su pueblo, hermano. Dios lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo hasta el final. Pero eso no significa, nomás porque, ¿verdad? Dios usó al pastor Omar para hacer 10 milagros durante su ministerio y ya falleció. Hay que hacer una estatua de él, una imagen de él, ¿verdad? Él es un santo que va a interceder por nosotros en el cielo. No, hermano, una tontería. No es así. Y María era simplemente una mujer que respetamos, claro que sí, así como respetamos a Pablo. Así como respetamos a Pedro, porque fueron siervos usados por Dios, pero eso es lo que son siervos usados por Dios. Y así como lo somos usted y yo, hermano. Amén. Ahora, ella estuvo en Pentecostés, ¿sabe usted eso? Si usted lee el libro de Hechos, hermano, lea el libro de Hechos, se va a dar cuenta que en el aposento alto, los que estaban buscando ser bautizados con el Espíritu Santo, no nomás estaba allí Pedro, no nomás estaba allí Juan, también estaba María entre ellos. ¿Sabe por qué ella estaba allí? Porque ella también necesitaba ser bautizada con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no era ninguna diosa. Era un ser humano que requería de tanta gracia y salvación como usted y yo. ¿Entendimos? Ok. Apunte, objetivo de la clase. Objetivo de la clase. Son conceptos tan fáciles de entender, hermano, nomás que a veces tenemos tanta religión y tanta tradición que se nos hace bien difícil entender cosas tan simples, hermano. ¿Amén? Y también nosotros como cristianos, hermano, a veces en la misma cristiandad, como le dije la otra vez, tenemos vacas sagradas. Muchos de nosotros el Señor nos alcanzó hace 10, 15 años, ¿verdad? Llegamos al Evangelio y ya hemos caminado por distintas denominaciones cristianas. Amén. Hemos caminado por distintas denominaciones cristianas y en cada denominación se te enseñó algo bueno, sí, pero también se te enseñó algo malo. Pero eso malo, tú lo miraste como algo bueno y lo tomaste, lo aceptaste y lo has retenido y para ti es algo bien santo y sagrado. Y cuando Dios está tratando de sacar esa vaca sagrada que se te enseñó que tener bigote es pecado, y viene el pastor y te dice, mijo, ¿dónde sacas tú eso? La Biblia no enseña eso, eso no es santidad. No, es que yo soy pentecostal, usted es la cabeza. Usted es el falso profeta, usted no está en la sana doctrina. Y se empieza a enojar y ofender en vez de escucharte. Y aunque le enseñas Biblia, no va a matar esta vaca sagrada. ¿Por qué? Porque para él es sagrada. ¿Entendió? Y ese es el problema, ¿no? A veces caminamos de tanta denominación en denominación, que aprendemos algunas cosas, ¿verdad? Gloria al Señor por ello. El mismo apóstol Pablo nos enseñó, hermano,
hermano, en una de sus epístolas que él dice, ¿verdad? El fundamento es Jesucristo, pero hay unas iglesias que están construidas con madera. No recuerdo todos los materiales que hace mención, amén, pero creo que hace mención, unas madera, otro a paja, amén, hace mención de bronce, de plata, de oro, amén. Pero note que los materiales, cuando usted lee el texto se va a dar cuenta que los materiales son de lo más fino a lo más, no quiero decir chapa, pero ¿mande? Baja calidad. Baja de calidad, el material va bajando de calidad. Dice Pablo, el fundamento, o sea, en todos estos movimientos tú puedes encontrar salvación porque Jesús es anunciado y la salvación proviene de Jesucristo. Amén. Gloria sea el Señor por él. Gloria sea el Señor que la salvación, hermano, no depende de cuánto entendimiento, amén, tenga un movimiento, sino que se predica Jesús de Nazaret. Amén. Pero obviamente, hermano, entre mejor doctrina tenga ese movimiento cristiano, más alcance hay a salvación. ¿Ok? Y más hay, hermano, doctrina sana que pueda fundamentar a alguien bien, hermano, en su fe. Y menos riesgo a que se parte, amén, del reino del Señor. O sea, en cierta manera, aunque la salvación, ¿verdad?, en todos esos movimientos, mientras Jesús sea predicado como el Hijo de Dios, la salvación es alcanzable. Amén. Eso no afecta porque el fundamento es Jesucristo, la salvación. Lo que así afecta, hermano, va a ser el crecimiento de la persona. El crecimiento de la persona. Amén. La revelación de la persona. Amén. Porque obviamente, hermano, el que va a una iglesia hecha de paja, o una iglesia que tiene estructura de oro, ¿quién tiene mejor revelación? Pues que va a la iglesia que tiene estructura de oro, hermano, porque ahí le dan oro, ahí no le dan paja. ¿Verdad? Esa persona, si va, ¿verdad?, a esa iglesia con un corazón abierto, pues obviamente tiene mayor revelación que la persona donde está siendo doctrinada. Ambos son salvos, porque en ambas iglesias se predica que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente por medio de Él hay salvación. Amén. Si esa persona realmente ha creído eso en su corazón y ha confesado a Cristo con su boca que Él es el Señor, se va a ver frutos de arrepentimiento. ¿Ok? Y entonces hay nuevo nacimiento y hay salvación. Amén. Pero obviamente la persona donde va a una iglesia con construcción de oro va a tener mucho mayor entendimiento, revelación, hermano, que la persona que va a una iglesia donde se construyó con paja. Amén. Y va a haber mucha diferencia en su nivel espiritual. Por eso mismo. ¿Ok? Ok. ¿A dónde iba con todo esto? Objetivo de la clase. ¿Mande? Objetivo de la clase. Objetivo de la clase. Eso o presume que hay más. ¿Mande? Eso presume que hay más. Lo escuché. La piedra. Oh, aquí estamos de oro. Amén, gloria a Dios. Así que a veces yo escucho el término, hermano, que la gente dice, amén, bueno, no importa qué iglesia vaya, con que vaya a la iglesia. Y de hecho yo he escuchado padres, ¿verdad?, que tienen ya hijos mayores, amén, y dicen esto. Amén, bueno, no quiere venir aquí, ¿verdad?, pero que vaya allá. No voy a hacer mención del nombre. Amén, voy a mostrar respeto. Pero que vaya allá, ¿verdad?, con que vaya a adorar a Jesús. Y yo entiendo el sentir de esos padres. Realmente lo entiendo. Pero usted tiene que entender algo también, hermano, que no todo lugar es lo mismo. No todo lugar es lo mismo. ¿Okay? En todos estos movimientos cristianos se puede encontrar la salvación sin fundamentos. Jesucristo sí. Pero tú puedes ver, hermano, el nivel de espiritualidad de los jóvenes que van a esa iglesia extremadamente liberal, a jóvenes que van a una iglesia donde se predica más sanamente, y ellos los ven son más entregados y más temerosos, a diferencia a esa iglesia donde ves a esos jóvenes y van los saludas, y en la iglesia no dicen groserías, pero van a comer a él, ¿no? Y no, hombre, hermano, bombas por donde quiera. Y yo, caray, pues ¿qué no que vas a salir de la iglesia?
Ah, pero no importa, Dios mira el corazón. Pues exactamente por eso así hablas, porque esas palabras salen de aquí adentro. O sea, se nota el nivel espiritual de consagración, de entrega al Señor. Amén. Así que sí debería de importarte a dónde van tus hijos, hermano. Amén. Yo he tenido, ¿verdad? Y me he topado con esto, con personas que dicen, es que mis hijos, ¿verdad? Quieren ir allá porque hay más jóvenes. Y digo, ok, pero ¿estás mirando la doctrina de la iglesia? O sea, nomás te estás dejando guiar por número de personas. Nomás te estás dejando guiar porque allí tocan rock cristiano. Nomás te estás dejando guiar porque allí tienen un aire acondicionado más fuerte que de nosotros. Nomás te estás dejando guiar porque allí hay más gente y como hay más gente te emocionas más. Hay gente que la presencia de Dios es emocionalismo, hermano. Literalmente, hay gente que para ellos la presencia de Dios es emocionalismo, hermano. Y necesitan emocionarse y decir, estoy sintiendo la presencia de Dios. La presencia de Dios no es emocionalismo. La presencia de Dios puede causar emociones, claro que sí. Pero la presencia de Dios no es emocionalismo. La presencia de Dios es tangible y es real, hermano. Y no depende de cuánta gente haya gritando, brincando, o de cuántos buenos músicos haya enfrente. Depende de corazones contritos y humillados que sepan buscar la presencia de Dios. De eso depende. Si tú dices, hoy no sentí la presencia hoy porque ahí no tocó bien, no, la culpa no fue, la culpa fue tuya. Hoy no sentí la presencia de Dios porque a Isaac se le cayó el palo mientras estaba tocando y eso me sacó fuera de onda. Y ya no me pude concentrar. No. Entonces tú lo que ocupas es emocionalismo para buscar la presencia de Dios. Eso habla de tu nivel de madurez, hermano. Yo ni ocupo música, hermano, para llenarme del Espíritu Santo. Nomás me cierro en mi cuarto, me cierro en mi carro y yo sin invocar el Espíritu Santo, sin música, sin nadie que esté allí conmigo, hermano. Yo sin invocar el poder del Espíritu Santo y llenarlo. Eso es algo que todos deberían de aprender a hacer, hermano. Es algo que tú debes de llegar como cristiano. Pero sí, hermano, debe de importante a dónde tú vas, a dónde va tu cónyuge, a dónde van tus hijos. Yo sé que a muchos de nosotros Dios nos sacó de esos movimientos, hermano. Y ahora estamos en una mejor doctrina. Gloria a Dios por ello. Pero no pienses que nomás porque pasó así contigo va a pasar así con ellos. Porque no siempre sucede así, hermano. Tú dices, bueno, lo importante es que vaya mi hija allá. De todos modos yo también pasé por eso. Y allí empecé y ahora estoy aquí. Nada te garantiza que él salga de allí. ¿Para qué tomar el riesgo? Tú no sabías mejor, ahora ya sabes mejor. Mejor influenciarlo y enseñarle bien. Para que él empiece mejor que tú. ¿Ok? Objetivo de la clase, que el estudiante comprenda la doctrina bíblica del monoteísmo absoluto. Lo vuelvo a repetir, objetivo de la clase, que el estudiante comprenda, la doctrina bíblica. Que el estudiante comprenda la doctrina bíblica del monoteísmo. Monoteísmo es mono, M-O-N-O, mono, teísmo, T-E-I, I en inglés, no sé qué es. Y en español, T-E-I-S-M-O, monoteísmo. Que el estudiante comprenda la doctrina bíblica del monoteísmo absoluto. Diga conmigo, absoluto. Amén. Monoteísmo, hermano, significa la creencia en un solo Dios. ¿Ok? Hay monoteísmo, hay politeísmo. ¿Sí lo digo bien?
Politeísmo. Amén. Politeísmo es la creencia de más de un Dios. ¿Ok? Monoteísmo es la creencia absoluta de un solo Dios numéricamente. ¿Ok? Numéricamente, no que en un grupo es, no. Numéricamente es absolutamente uno. ¿Ok? Eso es monoteísmo. Amén. Y vamos el día de hoy, ¿verdad?, a estudiar esto, ¿verdad?, y ayudarlo a comprender que su Dios no es una unidad de dioses, no es una unidad de personas. Su Dios es absolutamente, únicamente, numéricamente uno. Y punto, hermano. Amén. Nosotros, hermano, como creyentes que retenemos, ¿verdad?, la enseñanza de los profetas y de los apóstoles, siendo la piedra principal Jesucristo mismo, creemos que Dios es absolutamente, numéricamente uno. Amén. Nuestra enseñanza es judaica. Nuestra enseñanza es la más antigua de todas, concerniente a la identidad y la naturaleza de Dios. Amén. Abraham creía que su Dios era uno. Moisés creía que su Dios era uno. David creía que su Dios era uno. Cuando David sentía el Espíritu Santo, David nos decía: la tercera persona de la Trinidad está conmigo. David decía: Jehová Todopoderoso está conmigo. ¿Ok? Para David el Espíritu Santo no era una tercera persona de la deidad. Para David el Espíritu Santo era la misma presencia, el mismo Espíritu que le habló a Abraham y que se le reveló a Moisés. ¿Ok? El objetivo de la clase es que el estudiante comprenda la doctrina bíblica del monoteísmo absoluto. Bueno, hermano, esa doctrina es muy importante porque nosotros tenemos algo que las otras iglesias cristianas que no creen en esto, amén, nosotros tenemos una ventaja en ello. Déjenme explicarlo. Miren, judíos no se acercan al cristianismo porque dicen que los cristianos son idólatras. ¿Sabe usted por qué? Por la Trinidad. ¿Por qué un judío llamaría a un cristiano idólatra? Porque para un judío no hay Trinidad, hermano. Musulmanes, ¿saben por qué los musulmanes no se acercan a la cristiandad? Por la Trinidad. Porque para el musulmán también, hermano, nomás hay un Dios. ¿Ok? Le llaman ellos Alá, sabemos que ese no es, pero ellos piensan que ese es el Dios de Abraham. Amén. Que es el mismo, no es así. Amén. Pero también ellos tampoco no se acercan al cristianismo por la Trinidad. Amén. Porque ellos no pueden creer, el judío no puede creer en más de un Dios, hermano. No puede creer en una pluralidad de dioses. Y tampoco el musulmán. Amén. Ahora, aquí hay algo. No todos los cristianos somos trinitarios. Sino hay cristianos apostólicos que tienen la fe abrámica, alabado sea el nombre de Jesús, y que seguimos creyendo y predicando lo que Pablo creía, predicaba lo que Pedro creía, predicaba, y lo que Jesús reveló. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y él somos uno y el mismo, alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando usted le vaya a predicar a un musulmán y le vaya a predicar a un judío, alabado sea el nombre de Jesús, y le diga: no, yo no me puedo convertir al cristianismo porque yo no creo en idolatría, yo no creo en el politeísmo, tú puedes decirle con toda confianza y con toda convicción: oh, mi hijo, yo tampoco no creo en el politeísmo y yo tampoco no creo en la idolatría. Yo soy un cristiano que cree que su Dios es uno, como tú, el Shema. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y nosotros tenemos una ventaja allí, hermano. Tenemos una ventaja allí porque podemos alcanzar al judío más fácilmente que otras doctrinas cristianas, que aún tienen esta doctrina católica, porque realmente es católica, hermano, la Trinidad. Ellos fueron la que la adoptaron, ellos fueron la que la legalizaron, amén, por decirlo así. Amén. La doctrina de la Trinidad es católica, hermano. Al tal grado que aún la Iglesia Romana Católica considera todas las iglesias cristianas que enseñan la Trinidad y que bautizan en Padre, Hijo, Espíritu Santo, las consideran hermanas, hermano. Fíjese nomás, hermano.
Por eso nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, hermano, porque ese es el único nombre, dado el nombre por el cual puedes ser salvo, y el nombre sobre todo nombre. El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Pedro sabía eso, Pablo sabía eso, Juan sabía eso, Felipe sabía eso. Por eso en el libro de los Hechos, ellos bautizaron siempre en el nombre de Jesús, no porque obedecieron la enseñanza de Jesucristo, sino porque tenían la revelación del mandamiento. Hermano, ¿cuántos aquí saben hablar español? Si yo le digo a usted, dice Jorge, estamos igual, no te preocupes. Si yo le digo a usted, vaya y bautice en el nombre del Padre, usted tiene que saber el nombre del Padre, o si no, no puede obedecer mi mandamiento. Si yo le digo a usted, vaya y bautice en el nombre del Maestro, y si tú no sabes el nombre del Maestro, ¿cómo vas a bautizar? Si no sabes el nombre del Maestro. Jesús dijo, vayan y bauticen en el nombre. No dijo nombres, dijo nombre, singular. O sea, el nombre del Padre es el nombre del Hijo, y el nombre del Hijo es el nombre del Espíritu Santo. ¿Ok? Vayan y bauticen en el nombre, no nombres. En el nombre del Padre, no dijo de, dijo del. Diga conmigo del. Por eso es importante saber bien su lenguaje y vocabulario, hermano. Porque de a de hace mucha diferencia. Mucha diferencia, hermano. Y él no dijo de, él dijo del. ¿Ok? Dijo del. Vayan en el nombre, no nombres, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Para cumplir con la ordenanza de Jesús, ¿qué tienes que saber tú? El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Les he revelado tú? Nombre. He venido en tu Nombre. ¿Y qué nombre reveló él? ¿Qué tan difícil es eso de entender, hermano? Al Espíritu Santo se le llama Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Padre, Espíritu de Jesucristo. Fíjese nomás. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús, hermano. ¿Y qué significa Jesús? Yahweh, Jehová, el que salva. No es difícil, hermano. De hecho, la unicidad es mucho más fácil de entender que la Trinidad. Pero aún así hay muchas personas que fueron enseñados en la Trinidad, que de allí también salí yo, hermano. Yo lo entiendo en cierta manera, pero usted también tiene que entender que usted tiene que abrir su corazón, porque esa vaca sagrada no la va a dejar hasta que usted la mate. Hasta que usted la mate. La Trinidad es mucho más difícil de entender que la unicidad, al tal grado que los mismos teólogos trinitarios no te la pueden explicar. Si no sabe cuál es el final de la doctrina trinitaria, la que Dios te quiere proferir. Porque no se puede comprender y entender. No, pues qué fácil, ¿verdad? Pues qué bonito se la arreglaron. Claro que no se puede explicar. ¿Sabes por qué no se puede explicar? Porque no es bíblica. Por eso no se puede explicar. Pero yo te puedo explicar la unicidad bien facilito. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es el único Dios verdadero, humano, y se hizo carne, y como hombre es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y este único Dios verdadero se manifiesta en nosotros a través de su presencia, o nos llena. Alabado sea el nombre de Jesús. Y este es su Espíritu Santo. No es una tercera persona, sino Él mismo entre nosotros y en nosotros. Qué fácil. Y yo sé que cuando lo ora Jesús, le ora al Padre. Cuando le canto al Espíritu Santo, le canto a Jesús. Y que no necesito hacer un cántico para el Padre, un cántico para Jesús y otro cántico para el Espíritu Santo. O una vez escuché a alguien, es que tienes que aprender a hablar al Padre, y después tienes que aprender a hablar a Jesús, y después tienes que aprender a hablar al Espíritu Santo. No, hombre, qué tremendo. No es así. Él es uno, hermano. Él es uno.
Ok, texto clave. Apunte texto clave, Colosenses 2:9. Mientras usted apunta eso, texto clave, Colosenses 2:9, antes de leerlo, le voy a leer esto. Amén, que es parte del objetivo de la clase, que el estudiante comprende la doctrina bíblica del monoteísmo absoluto, entender que Padre, Hijo, Espíritu Santo no son tres personas distintas, sino tres manifestaciones, oficios del único Dios verdadero, y que Jesús es el nombre redentor de Dios para esta dispensión, o sea, para este tiempo. El nombre redentor de Dios en el Antiguo Testamento fue Jehová, Yahweh. El nombre redentor en el Nuevo Testamento es Jesús, ¿ok? Que Jesús, amén, es una extensión, se le podría decir, o más, una revelación aún del nombre de Jehová, hermano, porque Jesús no niega el nombre de Jehová, no niega el nombre de Yahweh, sino que lo contiene, porque el nombre Jesús, Yeshua, amén, significa Yahweh que salva. El mismo nombre te revela quién es Jesús, hermano. El mismo nombre. Te está diciendo, yo soy Jehová, el que te salva. Yo soy Yahweh, el que te salva. ¿Ok? Entonces, entender que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres personas distintas, sino tres manifestaciones, oficios del único Dios verdadero. Amén. La Trinidad, hermano, hace un esfuerzo muy grande por dividir a Dios en personas. Muy grande. Y al mismo tiempo hace un esfuerzo por tratar de unirlos y decir que ellos también creen en el monoteísmo y que ellos también creen que Dios es uno. ¿Ok? Pero está dividido en tres personas. El problema es este, hermano. Eso es una contradicción. Yo sé que Eric es uno, pero desde el momento que le meto a otras dos personas, Román y Eric aquí, eso ya no es uno, eso ya es un grupo. ¿Escuchó? Eso ya no es uno, eso es un grupo. Porque él es su persona y él es su persona. Y entonces eso ya no es monoteísmo. Eso ya no es numéricamente uno. ¿Ok? No lo es. Y este es el gran problema de la Trinidad, hermano. Y la razón por la cual los judíos y los musulmanes consideran a los cristianos trinitarios idólatras. Porque ellos conocen este concepto. Saben que desde el momento que divides a Dios en tres personas, tú ya crees en más de un Dios. Automáticamente. Aunque ellos no lo expliquen de esta manera, porque ellos dicen, no, nosotros creemos que Dios es tres personas, pero es uno. Pero desde el momento que tú usas la palabra persona, hermano, tú ya estás hablando de un ser distinto a otro. ¿Verdad que sí? Eres su persona, yo soy mi persona, somos dos seres distintos, hermano. Desde el momento en que tú usas la palabra persona, tú ya estás diciendo que el Espíritu Santo y Dios Padre son dos seres distintos. Eso ya tiene problemas, hermano. Porque según el Antiguo Testamento, Jehová nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Y no hay nadie antes de Él ni después de Él como Dios. ¿Ok? So, esa terminología, por más que traten de acomodarle, se contradice. ¿Amén? Por eso vuelvo a lo mismo. Estos conceptos doctrinales, hermano, terminología lo es todo. Porque a diferencia de ellos, nosotros no decimos que Jesús es la segunda persona distinta de la Trinidad. Nosotros decimos que Jesús es Dios manifestado en carne. Y ahí la dejamos. No hay que quitarle ni hay que agregarle, hermano. Dios es manifestado, Dios es el Dios manifestado, Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Okay? No es una persona distinta, es Dios manifestado en carne. No es un ser distinto, es Dios manifestado en carne. ¿Ok? Texto clave, capítulo 2, verso 9.
Y también le voy a leer Deuteronomio 6.4. Si quiere apunte los dos en texto clave, amén. Colosenses 2.9 y Deuteronomio 6.4. Deuteronomio 6.4 es el famoso Shema, hermano. Amén. Es recitado constantemente por los judíos. Amén. Es un fundamento para ellos. Amén. Donde dice: oye Israel, Deuteronomio 6.4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno, hermano. No dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, una Trinidad es. No dice eso, hermano. No dice eso. Cuando Jesús se topa con la samaritana, ¿cuánto han leído la historia de Jesús y la samaritana? Los samaritanos tenían una doctrina distinta al judaísmo. ¿Ok? Y cuando ella se topa con Jesús, le hace referencia a esta doctrina samaritana. Y le dice a Jesús: oye, ustedes los judíos dicen que debemos de adorar allí, pero nosotros no tenemos esa doctrina. Y Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Tú no puedes tener una revelación distinta de la naturaleza de Dios separada a la revelación dada en el judaísmo. Si tu doctrina de la naturaleza de Dios es romana, es gentil, ya allí te está diciendo, hermano, que estás mal. Que estás mal. Porque los gentiles, los samaritanos, hermano, no fueron los primeros a quien se les reveló la palabra de Dios y la identidad de Dios. Fue al judío. Fue al judío. Y nuestras doctrinas tienen que ir de la mano con el judaísmo revelado, hermano. Si es contrario a lo que Abraham creía, a lo que Moisés creía, a lo que David creía, hermano, como dicen en inglés, that's a red flag. Eso es una alerta de que lo que tú crees no es bíblico. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Okay? Para los judíos, hermano, los judíos ya conocían el Espíritu Santo, hermano. Ellos conocieron el Espíritu Santo mucho antes que los gentiles. Y para los judíos el Espíritu Santo nunca fue la tercera persona de la Trinidad. Nunca, hermano. ¿Se ha leído el Antiguo Testamento? Nunca, hermano. Para Moisés el Espíritu Santo nunca fue la tercera persona de la Trinidad. Para David el Espíritu Santo nunca fue la tercera persona de la Trinidad. Moisés dijo: no apartes de mí en tu presencia, porque si no vas tú conmigo. ¿Quién era el Espíritu Santo? Para Moisés, ¿quién era el Espíritu Santo? Él mismo. No una tercera persona de la deidad, sino Dios mismo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6.4. Y Colosenses 2.9, porque en él, o sea, Jesús, Colosenses 2.9, habita corporalmente. Escucha, hermano, lo que Pablo está diciendo. Reciba esta revelación, hermano. Porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. Corporalmente. Esta es una manera de decir que Jesús es Dios manifestado en carne. Lo de afuera era humano, sí. Lo de afuera era el Hijo, era el hombre. Pero dice él que adentro habitaba toda la plenitud de la deidad. Adentro de ese cuerpo. Porque en él, o sea, Jesús habita corporalmente. Digan conmigo, corporalmente. ¿A qué se refiere corporalmente? Pues hermano, cuando Jesús decía: yo solamente hago las obras que veo a mi Padre hacer, o cuando él decía: el Padre está en mí, era literal, hermano. Era literal. Todo ser humano tiene espíritu, ¿verdad? ¿Qué controla tu cuerpo humano? Tu espíritu. Amén. Si tu espíritu no está aquí adentro, tu cuerpo muere. ¿Ok? Tu cuerpo hace lo que tu espíritu hace. ¿Ok? Porque lo que mueve tu cuerpo es ¿qué? Tu espíritu.
¿Ok? Tu espíritu. Y aquí la Biblia dice que adentro de ese cuerpo, de ese hombre Jesús, el espíritu que estaba allí era la plenitud de la deidad. Usted tiene espíritu, Jesús tiene espíritu. Pero el espíritu que estaba dentro de ese cuerpo es distinto al espíritu humano de usted. Porque el espíritu que estaba dentro de ese cuerpo era el Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre de Jesús. Ese era el espíritu que estaba dentro de ese cuerpo. Y entonces dice la Biblia que el Dios invisible se hizo visible, porque Dios no puede ser visto, hermano. Él es espíritu. Dios es espíritu. Si el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y Dios Padre es espíritu, ya hay dos espíritus, ya estamos en problemas otra vez. Porque solamente puede ver un espíritu, hermano. Solamente puede ver uno. Ahí ya estamos en problemas otra vez, hermano. Pero el Espíritu Santo no es una tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios mismo. Porque Dios es espíritu y es santo. Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo dice la Biblia que vino sobre María. Y entonces el Dios invisible se hace visible. ¿Cómo Dios Padre, cómo Yahweh se estaba haciendo visible? A través de la carne. Entonces Colosenses 2:9 lo puedes entender más. Porque en él Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se están entendiendo, hermano? Ok. Introducción, mira, apenas vamos a entrar en introducción. Gloria a Dios. Lo bueno que es estudio. Introducción. Ponga monoteísmo puro. Monoteísmo puro. Introducción, monoteísmo puro. Monoteísmo puro. P-U-R-O. Ok. La base de toda la Biblia es que Dios es uno. En uno de los evangelios, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? No recuerdo qué evangelio es. Tal vez usted recuerde, me puede refrescar la memoria. Pero en uno de los evangelios, el escritor lo pone de esta manera cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? En ese evangelio, antes de decir, ama a Dios con todo tu corazón, primero dice, Jehová nuestro Dios, o el Señor nuestro Dios, uno es. Antes de decir, amén, que ames a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Así de importante es esto, hermano. Saber que tu Dios es absolutamente uno es tan importante como amarlo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Así de importante es. La base de toda la Biblia es que Dios es uno. No un compuesto, no un transformer. Es uno. Absolutamente, numéricamente uno. En el Antiguo Testamento Dios peleó constantemente contra el politeísmo de las naciones. Constantemente, hermano, él estaba peleando contra esta idea de la creencia de más de un Dios. Y qué interesante, hermano, se comienza a transmitir la palabra a los gentiles y nace la Trinidad. ¿Será coincidencia? Es que los gentiles siempre han batallado, hermano. ¿Con qué? Politeísmo. Siempre, hermano. En el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran las naciones que creían en más de un Dios? Los gentiles. Se transmite la palabra de Dios a los gentiles. ¿Y qué hacen los gentiles? Dan a nacer a la Trinidad. En el Antiguo Testamento Dios peleó constantemente contra el politeísmo de las naciones. Él dijo, no hay Dios fuera de mí, yo Jehová, y ninguno más que yo.
Isaías 45:21 se lo quiere apuntar. No hay Dios fuera de mí, dice Jehová, no lo hay. No hay una prioridad de personas allá arriba conmigo, no lo hay. ¿Isaías qué, pastor? Isaías 45:21. No hay Dios fuera de mí, yo Jehová y ninguno más que yo, ninguno más. Y entonces un trinitario te la va a querer lanzar, hermano, y te va a decir, oh, ustedes son herejes, ¿así se dice? Porque ustedes no creen que el Hijo es eterno. ¿Qué Hijo es eterno, hermano? Si es un hijo, tiene un ¿qué? Un principio, hermano. ¿Aló? Ningún hijo es eterno. La carne se manifestó cuando el Espíritu Santo vino sobre María. Cuando hablamos del Hijo, hablamos de la carne. Pero sabemos que Jesús es eterno en el concepto que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios mismo. ¿Qué es verbo? La palabra. Bueno, verbo implica dos cosas en el griego, y esto se lo enseño, pero vamos a lo que casi todo el mundo sabe. Verbo es palabra. ¿Jesús qué? Jesús es la palabra de Dios Padre. ¿Okay? Pregunto, cuando yo platico con usted, yo estoy platicando con Eric, ¿verdad? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Cómo te sientes? Ahorita, ¿quién está platicando? La palabra que está saliendo de mi boca, ¿es Omar o es Juanita? La palabra que está saliendo de mi boca, ¿es una persona separada a mí o es yo mismo? ¿Es separada de mí o es yo mismo? Soy yo mismo, hermano. Entonces, si Jesús es la palabra de Dios Padre, ¿puede ser una segunda persona separada de Él? No, porque es su palabra, hermano. Así como mis palabras no son una segunda persona separada de mí, sino lo que sale de mi boca es yo. Es yo mismo. ¿Amén? También Jesús, hermano. Entonces, ponga aquí mucha atención. Porque un trinitario te la va a querer vetar con esta. Ustedes son herejes, son sectas, porque ustedes no creen que el Hijo es eterno. No, hijo. Nosotros no creemos que la carne es eterna. Porque toda carne tiene un inicio. Todo ser humano tiene un inicio. Y Jesús fue 100% hombre. Cuando hablamos del Hijo, estamos hablando de la carne. Pero creemos que Jesús es eterno, sí, en el concepto de que Él es Dios mismo. ¿Ok? Usted tiene que saber bien esto, hermano, porque un trinitario me lo va a querer agarrar en esta. Y entonces volteársela y dile, ok, si Dios es tres, dice la Biblia que Dios Padre es el Padre de Jesús, pero fue el Espíritu Santo que lo concibió. Entonces, ¿quién es el Padre? Aviéntasele de decir. Porque no fue Dios Padre que vino sobre María, fue el Espíritu Santo. Entonces, Dios Padre no fue el que concibió a Jesús, fue el Espíritu. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es que son uno. No, fue lo que te estoy diciendo. Una vez un trinitario quiso explicarme eso a mí. Amén. Y quiso venir a explicarme la Trinidad. Amén. Y porque sabía que yo creía que Él es simplemente uno. Y mientras me la estaba explicando, se le sale de la boca y decir, pero Jesús y el Padre son el uno y el mismo. Y me le quedo yo mirando. Y él supo que la regó cuando dijo eso. Me le quedo mirando y luego cuando miré como su rostro cambió como que él mismo se sorprendió cuando salió eso de su boca. Amén. Y cuando sale de su boca y me le quedo mirando, ok, esto no es él mismo me dio la razón. Amén. Me dio la razón. ¿Okay? Pero explico esto, hermano, porque mire, el movimiento trinitario cristiano tiene la tendencia de decir que nosotros los que creemos lo que Moisés creía,
lo que Abraham creía, hermano, lo que Pablo creía, lo que el judaísmo creía. En el monoteísmo estricto dice que somos una secta. ¿Okay? O nos llaman los solos Jesús. Y es bien triste, hermano, incluso. Miren, yo, hermano, yo no juzgo a los trinitarios, entiendan eso ahorita. Y yo no soy de los que dicen los trinitarios se van al infierno. Yo tampoco soy de esos, hermano. Yo no juego en ese juego, a menos donde los unicitarios y los trinitarios andan peleando, se andan guerreando. Yo no caigo en esas cosas porque es un juego absurdo. No ayuda a alcanzar almas, hermano. Entonces yo no entro allí. ¿Ok? Pero sí tengo que enseñar bien. ¿Ok? Sí tengo que enseñar bien. Y el movimiento cristiano trinitario le va a decir: uy, ellos son una secta. Los solo Jesús. Luego yo digo, pues tú dices que amas a Jesús y estás usando el nombre de Jesús de una manera blasfema y ofensa. Porque cuando dicen ellos son los solo Jesús, no lo están haciendo para alabarte, hermano. ¿Sabes por qué lo están haciendo? Para atacarte. Para decir que tú eres un hereje, que tú niegas al Padre. Ellos usan el término solo Jesús no de una manera positiva, sino de una manera negativa. Y yo digo, ok, tú dices que amas a Jesús, que crees en el Hijo de Dios, a mí, que has entregado tu vida a Él y te atreves a usar su nombre. Te atreves a usar su nombre para crear una frase, para degradar, para atacar. Entonces, ¿cómo me dices a mí que amas a Jesús? Porque si realmente amas a Jesús, nunca te atreverías a usar su nombre para degradar, para insultar, porque el nombre de Jesús no se usa para insultar. ¿Y qué están diciendo cuando dicen ellos son los solos Jesús? Están atacando, nos están insultando. Ahí te das cuenta otra vez cómo se contradicen. Pero vuelvo a lo mismo, a lo que acaba de decir. Yo no ataco, hermano. Yo no soy de los que dicen, los que son trinitarios se van al infierno. No, hermano. Porque la salvación, hermano, no depende si tú conoces bien la naturaleza de Dios. Depende de que tú hayas entregado tu vida a Cristo, ames a Cristo y sirvas a Cristo. Ahora, ellos te van a atacar de esta manera, que tú eres un hereje porque no crees que el Hijo es eterno. Y tú le dices, no, mijo, espérate. Ningún hombre es eterno. Todo ser humano tiene un inicio. Jesús tuvo un inicio como hombre, pero como el Verbo siempre ha sido y es, porque es Dios mismo. Te van a decir, no solo Jesús, ustedes no reconocen a Dios Padre o al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no me ha escuchado usted a mí decir Dios Padre? ¿Cuántos han estado aquí conmigo ya mucho tiempo? Levante su mano. Es más, hasta Sócrates y Graciela, que nomás han estado conmigo meses. Sócrates, Graciela, ¿cuántas veces yo de mi boca salió la frase de Dios Padre? Muchas veces. Nosotros no negamos a Dios Padre. Nosotros no negamos al Espíritu Santo. Pero sabemos que el Señor es nuestro Dios, el Señor no es. Y no nos andamos dividiendo. Porque la Biblia no nos divide, hermano. Y tampoco deberíamos de dividirnos nosotros en personas. Ahora, ellos te van a atacar de esta manera, hermano, y por eso es importante que tú conozcas bien esto. ¿Ok? Porque te van a meter a la cabeza. Esa es una secta. Salte de allí y tú, ay, sí, es una secta. Y te vas a una iglesia donde la católica considera que es su hermana. ¿Eso no te espanta? ¿No te espanta que estás viendo una iglesia cristiana que la iglesia católica está diciendo que es su hermana, cuando la Biblia dice que la iglesia católica es la ramera, la que ha prostituido el evangelio? ¿Qué conexión quieres tú allí, hermano? Al contrario, tú deberías de querer alejarte de esto lo más posible. Es más, la misma Biblia te dice que salgas de ella, que salgas de la ramera.
que salgas de sus doctrinas, de sus enseñanzas, porque han prostituido la palabra. Dios no comparte su gloria. Él no es un comité celestial, hermano. Él es uno. Luego te van a aventar, bueno, en Génesis 1:1, o más bien dicho, en Génesis cuando habló de la creación del hombre, amén, y dijo, hagamos al hombre de nuestra imagen. ¿Ya ves? Dijo, hagamos, plural. Ok. En Job revela que Jesús, o más bien dicho, Dios Padre, no estaba solo. ¿Ok? No estaba solo. Job revela que había seres con él cuando él comenzó a crear al hombre. Y esos seres eran los ángeles. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, es porque él está considerando a los ángeles que estaban con él. Pero los ángeles no fueron creados a imagen de Dios. ¿Cómo de que no? ¿Piensan los ángeles? ¿Pueden amar los ángeles? ¿Tienen emociones los ángeles? Yo veo que el diablo es un ser bien emocional, hermano. ¿Tienen voluntad propia los ángeles? ¿Pueden tomar decisiones los ángeles? Entonces, ¿el diablo cómo es diablo si no pudo tomar decisiones? Si fue un robot nomás. Pudo tomar la decisión, la misma decisión que Adán y Eva, de obedecer o no obedecer a Dios Padre. La misma decisión. ¿Pueden ellos amar o odiar a Dios igual como el ser humano? ¿Pueden amar o odiar a Dios? ¿Pueden relacionarse igual que el ser humano? Es más, hermanos, si queremos meternos más profundos, amén, tienen hasta deseo sexual. Fíjense nomás cuánta similitud hay. Ahí pasó. Entonces, ¿por qué se metieron los ángeles con las mujeres? ¿Por qué dijeron esos ángeles? Ay, son muy bonitas las hijas de los hombres. Eso es atracción sexual, hermano. Si no, no se les habría hecho bonitas. Porque ¿qué que los reyes, amén, castraban a los hombres que iban a cuidar a sus esposas? ¿Por qué creen que los reyes hacían eso? ¿Se han escuchado el término eunuco? ¿Por qué es que a un hombre que va a cuidar a 10 concubinas, a 100 concubinas, se le castra? Porque a la hora de castrarse ya no va a tener atracción sexual. Porque ya no va a tener lo que produce la testosterona, que es lo que la hace cuando vea a la princesa. ¡Ay! Y se le acelera el corazón. ¿Ok? ¿A qué voy con todo esto, hermano? No me quiero meter mucho en ese tema de ángeles, ¿saben? Pero lo que quiero enseñarles es que también ellos fueron creados a imagen de Dios, hermano. Es así de simple. Y lo que quiero revelar es cuánta similitud tenemos con ellos. Muchísima similitud, hermano. Ellos adoran a Jesús, nosotros adoramos. Ellos temen a Dios, nosotros tememos a Dios. ¿Okay? Ellos pueden relacionarse, nosotros podemos relacionarnos. Ellos piensan, ellos hablan, ellos escuchan, ellos obran, nosotros hablamos, pensamos, escuchamos, obramos. Porque fuimos creados a imagen de Dios. Ok, eso cuando Dios dijo, hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, es porque estaba teniendo a los seres angelicales también en mente, que estaban allí con él. Pero también este término, hermano, hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, es porque Dios, hermano, se estaba hablando a sí mismo en términos plurales, tal y como usted lo hace. ¿Quién aquí está hablando a sí mismo? Yo estoy, hermano, platicando con mí mismo. Yo digo, ay, hermano, ¿por qué hicimos eso? Note que no lo dije en plural, en singular, lo dije. Porque cuando hablamos con nosotros mismos tenemos la tendencia de hacerlo en plural. ¿Pero eres más de una persona? No, pero así te relacionas contigo mismo, hermano.
Amén. Este término no está hablando de una Trinidad, simplemente está hablando de que los ángeles estaban allí y como Dios estaba relacionando con sí mismo. Y eso es todo. ¿Ok? No hay que inventarnos más cosas. Dios no comparte su gloria y Él no es un comité celestial. La doctrina de la unicidad enseña que Dios es un espíritu invisible, omnipresente y eterno, que en el cumplimiento del tiempo se hizo hombre para salvarnos. Amén. Esa es la doctrina de la unicidad. Que Dios es un espíritu y es invisible. Dios Padre. Omnipresente y eterno. Él es un espíritu. Y en el cumplimiento del tiempo, ese espíritu, ese Dios omnisciente, omnipresente, se hizo hombre para salvarnos. Como hombre, es el Hijo. En la verdad, es Dios Padre. Por eso está el término Dios Padre. Digan conmigo Dios. Dios Padre. Está hablando de la deidad, hermano. Dios Padre. The Godhead en inglés. Dios Padre. No existe el término Dios Hijo. Y no existe el término Dios Espíritu. Es Hijo de Dios. Espíritu de Dios, Hijo de hombre, Hijo de David, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu del Padre, Espíritu de Jesucristo. Pero en la Biblia nunca va a encontrar ni la palabra Trinidad y nunca va a encontrar el término Dios Hijo o Dios Espíritu. Aquí es cuando tú, hermano, tienes que comenzar a pensar y darte cuenta. Cuando una doctrina tiene que estar inventando un montón de terminología que nos sale de la Biblia, eso ya debería decirte a ti, ok, esto no está bien. ¿Qué necesidad hay de inventarte terminología? Porque hay necesidad de inventar terminología porque no es 100% bíblica. La Trinidad fueron los que crearon el término Dios Hijo y Dios Espíritu. No existen en la Biblia, hermano. Es Dios Padre. Le doy $1000 si encuentra a Dios Hijo en su Biblia. Además, esa va a ser tu tarea. Busque de Génesis, Apocalipsis y no va a encontrar a Dios Hijo. Es Hijo de Dios. Porque Hijo de Dios implica que procede de Dios. Espíritu de Dios implica que procede de Dios. Porque el Hijo es una manifestación de Dios Padre. El Espíritu Santo es una manifestación de Dios Padre. Hijo de Dios, porque el Hijo procede. Dijo Jesús, salí del Padre. ¿De dónde salió? ¿Qué es la palabra? ¿De dónde salió? Salió y vuelve. Procede del Padre. Es espíritu de Dios, porque el Espíritu procede del Padre. ¿Está entendiendo? Pero como la Trinidad quiere dividirlos en personas, tuvieron que crear esa terminología. Y ya no más es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero vuelvo a repetir, hermanos, desde el momento que una doctrina necesita estar inventando terminología para respaldar su doctrina, usted debería tener la sabiduría, el razonamiento para darse cuenta que aquí algo anda mal. Porque ¿qué necesidad hay de inventarte? ¿Está escuchando? ¿Qué necesidad hay de inventarte? Si es cierto. No deberías tener ninguna necesidad de inventarte terminología, hermano. ¿Ok? No es Dios Hijo, es Hijo de Dios. Ay, ¿ustedes no creen que Jesús es Dios? Sí, creemos que Jesús es Dios. Que Él es Dios manifestado en carne. Y Él es el Hijo de Dios. Como hombre es el Hijo. Como verbo es Dios Padre mismo. Apunte, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ponga títulos, no personas. Títulos, no personas.
Padre, Hijo, Espíritu Santo, títulos, no personas. Si Dios es uno, ¿por qué la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La respuesta, hermano, a esta pregunta no es multiplicar a Dios en tres personas, sino entender sus manifestaciones o oficios. Por ejemplo, piensa en un hombre llamado Juan. Todos piensen ahorita en un hombre llamado Juan. ¿Ok? ¿Están pensando? Un hombre llamado Juan. Juan es hijo para sus padres. Juan es esposo para su mujer. Juan es padre para sus hijos. Pregunta, ¿son tres hombres distintos? ¿Son tres hombres distintos? No. Es un solo hombre, cumpliendo tres roles diferentes según con quién se relaciona. Pero es uno, absolutamente uno. Juan es uno. Pero cuando se relaciona con sus padres, él es hijo. Cuando se relaciona con su esposa, él es esposo. Cuando se relaciona con sus hijos, él es padre. Cuando Dios se relacionó con la humanidad para la redención, él es hijo. Porque Dios se manifestó. Cuando Dios se relaciona con nosotros para darnos nuevo nacimiento, para llenarnos del vino del cielo, para bautizarnos en el Espíritu Santo, ¿cómo se relaciona con nosotros? A través de su Espíritu. ¿Está entendiendo? Pero es Dios mismo, hermano. ¿Ok? Mire, así es Dios. Y si quiere apuntarlo, apunte 1, 2, 3, para que no se lo olvide. 1, 2, 3 y en cada punto va a poner algo. Y si quiere dejar espacio, pues si lo copa, déjelo. Voy a tratar de mantenerlo corto. Punto 1, punto 2, punto 3. Y como título ponga, así es Dios. Así es Dios. Punto 1, punto 2, punto 3. ¿Lo hizo? Ok, en punto 1 ponga, como padre, es Dios en la creación. Como padre es Dios en la creación. El origen de todo. El espíritu invisible. Como Padre es Dios en la creación, el origen de todo, el espíritu invisible. Punto 2. Como hijo, es Dios en la redención. Redemption. Es Dios en la redención. Dios asumiendo un cuerpo humano. Dios asumiendo un cuerpo humano. Emanuel. Imagino que todos saben qué significa Emanuel, si no es Dios con nosotros. Emanuel. Y termina poniendo el espíritu invisible haciéndose visible. Como hijo. El espíritu invisible haciéndose visible.
Ok, en el punto 3, como Espíritu Santo. Como Espíritu Santo es Dios en la regeneración. Es Dios en la regeneración. O el nuevo nacimiento, si no tiene que ser regeneración, el que nos hace nacer de nuevo. El que nos transforma. El que cambia tu corazón. Como Espíritu Santo es Dios en la regeneración. Es Dios en nosotros y entre nosotros. Es Dios en nosotros y entre nosotros. Así que Dios es el Padre porque es el dador de la vida, hermano. ¿Qué es un Padre? El que da la vida, ¿no? Todos sabemos eso. Y antes que las mujeres empiecen, ay, pero nosotros, ah, pues sí, yo sé, hermano, pero el que pone las semillas es el varón. ¿Ok? Es el Padre. Y Dios es el Padre, porque es el dador de la vida. Como hijo, es porque ese único verdadero Dios se hizo carne, humanó, y el invisible se hace visible. El Espíritu Santo es ese Dios que es Espíritu en nosotros o entre nosotros, alabado sea Jesús. ¿Vieron qué fácil, hermano? Qué fácil es esto de entender. Ok. El misterio, apunte, el misterio. Y aquí ya me voy rápido, hermano, porque ya me quedo como 7-8 minutos antes que sean las 9 para así ya terminar. El misterio, apunte, Jesús es el Padre. El misterio, Jesús es el Padre. El misterio, Jesús es el Padre. La revelación cumbre, máxima, es que Jesús es el Dios único y verdadero. Pablo dijo, estamos en el verdadero Jesús, el único Dios. La revelación cumbre es que Jesús es el Dios único y verdadero. Él no es la segunda persona. Él es el Padre manifestado en carne. Dios hecho carne. Si tú tienes esta revelación, hermano, tú tienes la revelación máxima del Evangelio. A lo que Pablo le llamó el misterio de la piedad en 1 Timoteo 3:16. ¿Cuál es la revelación cumbre del Evangelio? Lo que se le reveló a Tomás el judío. ¿Qué se le reveló a Tomás el judío? Señor, mi Dios. Después que le puso una regañada. Disculpa que te ponga una regañada para entender, ¿verdad? Después que le puso una regañada por ser incrédulo. Tomás el judío, Tomás era judío, hermano, ¿sí? Parte de los 12 discípulos. Todos los 12 eran judíos. Ok. Le dice, Señor, mi Dios. Para un judío, ¿quién es su Dios? Yahweh, Dios Padre, hermano. Fíjese, hermano, por eso es la importancia de tener la perspectiva judaica cuando tú lees la Biblia, porque así vas a entender bien qué es lo que quisieron decir los escritores.
Cuando Tomás el judío le dice, mi Dios, tú eres Yahweh, tú eres Jehová, tú eres Dios Padre. Es lo que está diciendo, hermano. ¿Okay? Y note, Jesús no le dijo, no, Tomás, tú estás mal. ¿Jesús aceptó la revelación de Tomás, sí o no? Sí, la aceptó. A Tomás le tomó rato para llegar a esa revelación. Bueno, los discípulos fueron procesados y fueron progresando. No creo que luego recibieron la revelación. Fueron progresando. Hasta que llegó el punto donde Felipe se atrevió a preguntarle, oye, muéstranos al Padre, vamos a estar conforme. Y Jesús le dice, ay, mi hijo. Tanto tiempo he estado contigo y todavía no sabes quién soy. Y así están muchos. Dios está con ellos, Jesús está con ellos, pero aún no tienen la revelación cumbre, máxima, de quién es Él. Amén. Ok. La profecía de Isaías 9:6. Miren para los profetas quién iba a ser el Hijo de Dios. Aquí es el profeta Isaías. La profecía de Isaías 9:6. Usted debiera saber este texto hasta de memoria. Isaías 9:6. Dice que el niño, diga conmigo niño. ¿Qué es un niño? Un hombre, ¿verdad? Un ser humano. ¿Ok? Dice que el niño, el ser humano, que nacería, se llamaría Dios fuerte, Padre eterno. Fíjese nomás, hermano. Para Isaías, el niño que iba a nacer no iba a ser una segunda o una tercera persona, sino el mismo Dios que le daba revelación para profetizar. Ese mismo Dios es el que se iba a hacer niño. La declaración de Jesús que se las acabo de leer en Juan 14:19. Felipe le pidió, muéstranos al Padre. Jesús le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el Padre hecho carne. Es el invisible hecho visible. La ilustración que siempre les he dado, hermano, la más sencilla de todas. Si Dios Padre se toma un selfie y te la enseña, a quien vas a ver es a Jesús. Otra de las preguntas que pueden tratar de lanzarte para confundirte es, ¿a quién oraba Jesús? Una pregunta clásica para tratar de retar esta postura, esta enseñanza bíblica. Si Jesús era Dios, ¿por qué oraba? Oraba a un Dios pequeño, a un Dios grande. Aquí es donde tú tienes que entender, hermano, la humanidad a la divinidad. Jesús era 100%, Dios se manifestó en carne, era 100% hombre. Y como hombre tenía que comer. Como hombre tenía que dormir. Como hombre tenía que descansar. Como hombre tenía que tomar agua. Como hombre podía ser tentado. Dios no puede ser tentado. Pero Jesús fue tentado. Sí. Como hombre murió. Pero Dios puede morir. No. Pero es que Jesús era Dios hecho hombre. Entonces cuando Jesús oraba, era la humanidad orando la divinidad. ¿Pueden entender eso? Era la carne orando a la deidad, a la divinidad. Porque como hombre, esa carne también tenía necesidad de la presencia divina, así como usted, hermano. Y por último, la revelación del nombre. Apunte la revelación del nombre. Esto se lo lanzo bien rápido, hermano, porque ya van a ser las 9. La revelación del nombre. La revelación del nombre. Dios tuvo muchos títulos
nombres revelados en el Antiguo Testamento. Elohim, Adonai, Yahweh, Jireh. El nombre redentor del Antiguo Testamento era Jehová. Pero prometió que un día su pueblo conocería su nombre, un nombre especial. Isaías 52:6. En el Nuevo Testamento ese nombre es revelado, hermano. Jesús, del hebreo Yeshua, que significa Jehová salva. Isaías 52:6 habla de ese nombre que sería revelado. Nombre que fue revelado en el Nuevo Testamento. Y Jesús decía, y les he dado a conocer tu nombre. Estaba cumpliendo con la profecía, hermano, porque se tenía que revelar el nombre. Zacarías 14:9. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Por un nombre será bien conocido. Era conocido por muchos nombres del Antiguo Testamento. Elohim, Adonai, Jehová, Jireh. Pero el Nuevo Testamento iba a ser conocido por un solo nombre. Y ese nombre es Jesús. Y todo lo que hagáis, dijo el apóstol, hágalo en el nombre de Jesucristo. Todo. ¿Vas a orar por tus alimentos en el nombre? ¿Vas a orar por los enfermos en el nombre? ¿Vas a reprender demonios en el nombre? ¿Vas a ser bautizado en el nombre? ¿Vas a bendecir a tus hijos en el nombre? ¿Vas a dar gracias en el nombre? ¿Vas a alabar en el nombre? Y todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre. Y si glorificas al Hijo, glorificas a Dios Padre. Porque el Hijo es Dios Padre hecho carne. Hechos 4:12. Y ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Por eso bautizamos en el nombre de Jesús, cumpliendo el mandato de Mateo 28:19, porque el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Ok, hermano, ahí terminamos. Les voy a dar la tarea de esta semana. Tienen por tarea, hermano, esta semana memorizarse un texto que hable de la unicidad de Dios. La Biblia está saturada, porque toda la Biblia habla de que Dios es uno. Es más, hermano, hay hasta un versículo que dice: ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. Los demonios no son trinitarios. ¡Qué tremendo, hermano! Fíjense nomás, hermano, los demonios no son trinitarios. Ellos creen que Dios es uno, hermano. Y está caramba. Amén, que los que nos decimos amar a Dios andemos dividiéndolo, cuando ni los demonios mismos que se rebelaron contra su creador creen que Él es más de uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Dijo el apóstol. Si recuerdo, no fue Pablo que escribió esto. Bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. ¿Quién cree? Que Dios es uno. Pero hay muchos textos, hermano. Isaías 43, 11, Isaías 44, 6, Isaías 46, 9, Gálatas 3, 20, Santiago 2, 9, 2, 19. Pero tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y ese es el verso, Santiago 2, 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Si tú crees que Dios es uno, ¿tú haces qué? ¿Tú haces mal o haces bien? ¿Tú haces mal o haces bien? Si te dicen que tú eres una secta hereje porque crees que Dios es uno, Santiago no dijo eso. Santiago dijo: si tú crees que Dios es uno, tú haces bien. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Eres de los míos, dice Santiago. No fue Pablo, fue Santiago quien dijo eso. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces.
También los demonios creen. ¿Qué creen los demonios? Lo que acaba de decir. Que Dios es uno. Y tiemblan. ¿Sabe por qué tiemblan, hermano? Porque la unicidad de Dios muestra su omnipotencia. Que Él siendo uno puede manifestarse de varias y distintas maneras y no perder su naturaleza, su carácter. Eso los hace temblar. Porque solamente un Dios omnipotente puede hacer todo esto. Apocalipsis 4.2, Apocalipsis 4.9, Apocalipsis 1.18, Apocalipsis 4.10, Apocalipsis 19.4, Apocalipsis 21.5, entre muchas otras escrituras, hermanos. Su tarea es un solo verso. Amén. Ahorita les digo más para que si no sabían, ¿verdad? Darle una idea. Pero usted busque, usted estudie un solo verso. Memorícese. Que hable de la unicidad de Dios. ¿Ok? Y, amén, el próximo miércoles lo comparte. ¿Ok? Verso o versículo. ¿Ok? ¿Quedó bien? Ok, entonces vamos a orar para ser despedidos y recoger la ofrenda de los diezmos. No se nos olvide este domingo. Amén, nuestro culto a las 5 de la tarde. Después de la oración pueden pasar a depositar sus dádivas, saluden la visita y pasen todos linda noche. Amén. Padre mío, te doy gracias por el estudio de esta tarde, gracias por permitirnos estudiar tu palabra, escudriñar tu palabra, poder seguir creciendo en ella. Te pido, papá mío, que esta palabra dé fruto en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, Padre mío, que no neguemos tu revelación, sino que sigamos creciendo en ella. Bendice cada diezmo, cada ofrenda que va a ser entregado, que todo lo que entre al canasto sea agradable a tus ojos, administrado correctamente y multiplicado para la alabanza tuya y tu gracia sea sobre todo este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Pueden pasar a depositar sus dádivas. Salúdense los unos a los otros. Dios me los bendiga. Pasen linda noche.